Mi grupo va a explicar sobre la otitis media. Los integrantes son Abel Henry Conde Chávez, Neile Gabriela Culala Mamani, Maite Erieta Bernal y Marina Fabio Torres. Continuando, vamos a tener que, en este caso, va a haber tanto la otitis media aguda como la otitis media crónica. Dentro de la otitis media aguda, vamos a tener que su definición es que este va a ser un proceso inflamatorio infeccioso de inicio súbito, esto menor a 3 semanas. Esta se va a caracterizar por la presencia de líquido, es decir, pus, en lo que va a ser el oído medio. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener que en este caso van a ser antecedentes de infecciones de vías respiratorias altas, también va a estar involucrado el tabaquismo, también va a estar involucrado el sexo masculino y pacientes menores de 2 años. También van a estar los pacientes con el paladar hendido y pacientes con síndrome de Down. Dentro de su etiología vamos a ver que en este caso el principal involucrado va a ser el Streptococcus pneumoniae, seguido del Haemophilus influenzae. También va a estar la Moraxella catarrhalis, el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Dentro de su fisiopatología vamos a ver que esta va a estar relacionada directamente con la función de lo que va a ser la trompa de Eustaquio, ya que esta estructura va a tener 3 funciones principales que son una que es ventilar el oído medio igualando la presión del aire entre la atmósfera y el oído medio. El segundo que es proteger de las presiones y secreciones nasofaringeas. Y el último que va a ser drenar las secreciones producidas en el oído medio mediante el movimiento mucociliar. Continuando con lo que es la otitis media aguda, vamos a hablar de lo que es la patogenia. Como ya hemos mencionado ya en el apartado de fisiopatología de la trompa de Eustaquio, la disfunción de esta misma se va a llegar a considerar un acontecimiento importante en la aparición de las otitis medias, de tal modo que también las apariciones de presiones negativas y el acúmulo de secreciones en el oído medio son situaciones que también van a llegar a facilitar la aparición de un proceso infeccioso en el oído medio. Se dice también que la infección vírica de la vía aérea superior también juega un papel importante en la inducción de la otitis media aguda, y esta infección vírica va a provocar un aumento de la colonización bacteriana de la nasofaringe. Se van a llegar a describir lo que son 4 fases en cuanto a la otitis media aguda. En la primera fase va a haber un proceso inflamatorio de la vía aérea superior que va a llegar a originar un edema inflamatorio de la trompa de Eustaquio. Ya en la segunda fase va a haber una vasodilatación inflamatoria y la presión negativa junto con esta van a ocasionar lo que es un aumento de la permeabilidad capilar que va a llegar a dar lugar a un derrame seroso en la cavidad del oído medio. Y ya en la tercera fase los fenómenos inflamatorios de la membrana timpánica van a llegar a provocar una necrosis de la misma, por lo que se va a producir la salida del contenido purulento del oído medio a través del conducto auditivo externo. En cuanto a la clínica, se va a caracterizar por lo siguiente. Va a haber una fiebre moderada en el transcurso del cuadro de la enfermedad, dolor a nivel del oído, a esto se lo va a denominar otalgia en la profundidad del oído. Este tipo de dolor va a ser sordo, pulsátil, intenso, con sensación de tensión que va a llegar a aumentar en posición horizontal o al agacharse. Va a haber también hipoacusia de tipo conductivo y una otorrea. Ya en cuanto al diagnóstico, para llegar al diagnóstico de una otitis media aguda, vamos a tener que la sintomatología va a llegar a ser importante o va a llegar a tener importancia en este caso, porque va a presentar, o las personas que van a llegar a tener una otitis van a presentar una sintomatología específica, es decir, que va a llegar a haber otalgia o dolor, otorrea e hipoacusia, de tal modo que pacientes que tengan los 3 tipos de síntomas se debería ya sospechar de lo que es una otitis media aguda. También se puede ayudar o complementar con lo que es la exploración otoscópica, en donde vamos a llegar a observar una membrana timpánica congestiva, hiperémica y abombada. También puede llegar a ver lo que son vesículas en su superficie. Ya en el tratamiento de lo que es la otitis media aguda, vamos a tener como de primera elección lo que es la amoxicilina de 50 a 100 miligramos kilogramo día durante 7 a 10 días. La cefixima de 8 miligramos kilogramo día por 10 días o ceftriaxona de 50 miligramos kilogramo día intramuscular por al menos 3 días. En caso de presentar o de que presente dolor y fiebre, vamos a añadir lo que es AINES, en especial ibuprofeno de 6 miligramos kilogramo
dosis de cada 6 a 8 horas. En caso de que el dolor y la fiebre persistan a pesar o transcurrido las 48 horas y no tenga una buena evolución significativa, se va a iniciar un tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico de 40 miligramos kilogramo día por 7 a 10 días. Ya dentro de lo que es la otitis media aguda, también vamos a tener lo que es la otitis media aguda en lactantes. Esto se va a producir porque en los lactantes la trompa de Eustaquio llega a ser más horizontal, corta y ancha que la del adulto, de tal modo que van a llegar a ser más propensos a contraer este tipo de enfermedades. Entre los factores de riesgo vamos a tener lo que es la presencia de humo de tabaco en el ambiente o condiciones de hacinamiento. Se dice también que la alimentación del mismo tiene mucho que ver, ya que la toma de leche en posición de cúbito supino va a llegar a favorecer el paso de esta misma hacia el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. En cuanto a la clínica, se va a caracterizar por irritabilidad, rechazo de las tomas, llanto persistente, movimientos que reflejan incomodidad. Y ya la maniobra de compresión del trago se realiza de forma cuidadosa. Nos puede ayudar a establecer el diagnóstico de otitis media aguda en estos pacientes. Pero no debemos dejar a un lado que este tipo de maniobras no llega a ser tan sensible y puede llegar a dañar o incomodar al paciente. La otitis media crónica. Bueno, esta va a ser un proceso inflamatorio crónico del mucoperósteo de comienzo indeciso. Bueno, su curso va a ser lento y con la evolución mayor a 3 meses. Esta va a afectar a las estructuras de la cavidad del oído medio, las celdas mastoideas y la trompa del Eustaquio. Bueno, sobre los factores de riesgo, estos se van a dividir en dos: factores anatómicos y factores infecciosos e inmunológicos. Bueno, en los anatómicos se va a tomar en cuenta lo que es las malformaciones craneofaciales, por ejemplo, la hendidura velopalatina, alteraciones mandibulares y síndrome de Down. También las neoplasias nasofaríngeas, como ser traumatismos. En la edad pediátrica, ante la falta de desarrollo, en donde el niño cursa con una trompa corta o horizontal. Bueno, en los factores infecciosos e inmunológicos, se toma en cuenta lo que va a ser las alergias, el síndrome de discinesia ciliar, fibrosis quística y las infecciones de repetición. Etiología. Bueno, los microorganismos más frecuentes, estos van a ser los gram negativos, aerobios, es decir, como el Pseudomonas aeruginosa, lo cual este va a ser el más frecuente, seguida lo que es del Staphylococcus aureus, pero aunque el 40% de las infecciones son polimicrobianas. Colesteatoma. Bueno, en relación a estos pacientes, se debe realizar un tratamiento quirúrgico con un control periódico para poder identificar la recurrencia y la cavidad del oído medio. Bueno, esta clásicamente se consideran en 3 formas clínicas. Colesteatoma congénico. Bueno, es aquel de origen ectodérmico, originado a partir de inclusiones de restos epiteliales del periodo embrionario. Bueno, se consideran 3 posibles orígenes a tímpano íntegro, entre ellos el ático, el aditus y la caja timpánica con afectación del estribo. Colesteatoma adquirido primario. Bueno, esta se acontece cuando existe una bolsa de retracción previa, no autolimpiable, que se infecta posteriormente. Bueno, la localización de la bolsa de retracción se ubica en el pars fláccida, por invasión o hundimiento de esta sobre el oído medio. Colesteatoma adquirido secundario. Bueno, se puede decir que este es el más frecuente, ya que surge de contexto de una perforación timpánica marginal previa, tras otitis que lesionan la mucosa de la caja. Bueno, esta aparece por tanto en el cuadrante posterior superior y se extiende hacia antro, mastoides, ático y oído medio.
continuando con el tratamiento, vamos a tomar en cuenta que este tratamiento va a ser para recuperar los mecanismos de la audición, al igual que para preservar la anatomía normal. Vamos a tener dos tipos, uno que es el tratamiento médico y el otro que es el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico hay bibliografías que dicen que se debe dar medicamentos como las quinolonas. Dentro de ellas vamos a tener a la ciprofloxacina, que se va a dar, depende a su peso, kilogramo cada 12 horas. También es importante que debemos recordar que no se debe dar el uso de aminoglucósidos. Bueno, por el tratamiento quirúrgico va a consistir en la retiración del tejido infectado del oído o de la mastoides. Esto va a depender de dos factores, va a depender de las enfermedades y de los factores del paciente. En las enfermedades vamos a tener como la extensión de la enfermedad, hasta qué lugar se ha extendido, al igual que la presentación de complicaciones, igual que el estado de la audición, la función de la trompa de Eustaquio y la neumatización. Las complicaciones que va a presentar si no se llega a tener un tratamiento adecuado o a tiempo van a ser la mastoiditis, la petrositis, puede desarrollar igual abscesos, una parálisis facial periférica, meningitis por abscesos cerebrales, abscesos subdurales y abscesos epidurales.